¿Cuánto tardaremos en ver una crisis de liquidez provocada por la subida del precio del petróleo, que aún no ha llegado a su pico máximo? El petróleo va a seguir subiendo y puede ser el catalizador de una crisis de liquidez que te quiero explicar a continuación. La crisis de liquidez va a tener cosas positivas y va a tener cosas negativas, pero una de las partes positivas es que se abre la ventana de oportunidad para que veamos cómo el sistema financiero adopta tecnologías de contabilidad distribuida en un periodo muy comprimido de tiempo. En concreto, activos que cumplen con ciertos estándares bancarios como XRP. Y en este vídeo quiero explicarte cuánto tiempo podría quedar sin que esto sea un consejo financiero y sabiendo que realmente no tengo la respuesta exacta a esa pregunta porque es muy difícil calcularlo, pero sí que es cierto que hay ciertas cosas que podemos calcular y que te quiero contar a continuación. Hace 8 meses, en junio del año 2025, publicaba la siguiente infografía para reflejar de una forma visual qué es a lo que nos enfrentamos. Para dar un poco de contexto, el mercado de utilidad, es decir, que los bancos comerciales y centrales adopten tecnologías de contabilidad distribuida, puede ocurrir de dos formas. La primera tesis es una tesis muy conservadora que consiste simplemente en que va a ocurrir de forma gradual, de forma paulatina, de forma lenta. Y te va a dar tiempo a detectar qué activos son útiles y qué activos no son útiles. Un crecimiento parecido al que ha tenido Apple, al que ha tenido Microsoft y al que ha tenido Tesla. La realidad es que puede que nos enfrentemos a un escenario muchísimo más drástico. La tesis número 2: creas un problema y presentas la solución. Te enfrentas a una crisis de liquidez provocada por el propio sistema financiero e implementas un sistema financiero basado en tecnologías de contabilidad distribuida, en DLT, con XRPL como mecanismo principal de liquidación, aunque, repito, no es la única pieza, pero es la principal. Este no es el único escenario, voy a cubrir otros escenarios y llevo cubriendo otros escenarios 4 años, porque realmente no sabemos qué palanca van a utilizar, qué excusa van a utilizar para esta implementación. Pero en verano publiqué esta pieza que no me invento yo, que explicó Jim Richards en el año 2014, explicando que el cierre del estrecho de Hormuz o de Gibraltar podía ser el catalizador de un cambio importante en el sistema financiero, de la muerte del petrodólar, y que M.A. Gallatin concretaba en una subida de precio del petróleo en yenes. Hace 8 meses vimos la primera ficha, es decir, la primera pieza que ves, la guerra en junio del año 2025, ocurrió hace 8 meses. Hasta que el petróleo ha empezado a subir de forma importante, han pasado 8 meses entre una pieza y otra. ¿Significa que vamos a tener que esperar 8 meses para ver cómo se impacta la tercera pieza? La respuesta es que no. En su momento, muchos pensaron que esto era exagerado, que esta infografía era exagerada. La pregunta ahora ya no es si los dominos van a caer, sino la pregunta es cuánto tiempo pasa entre una ficha y la siguiente. Porque si algo hemos aprendido de las crisis sistémicas es que el tiempo entre los eventos se va acortando a medida que van avanzando estos escenarios. ¿Por qué? Porque el sistema deja de amortiguar y empieza a romperse. Hoy vamos a analizar tres cosas diferentes. En primer lugar, ¿cuánto tarda o cuánto tardó en caer la segunda ficha? Es decir, pasar del conflicto al petróleo. En segundo lugar, ¿cuánto tardará en llegar el shock real a Japón? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que puede hacer Japón para evitar subir los tipos? Para retrasar y alargar este escenario lo máximo posible. Este escenario de calma tensa. El punto de inflexión, para el contexto de este vídeo, el punto de inflexión donde las cosas se van a empezar a acelerar es el punto en el cual el Banco Central de Japón modifica los tipos. Ahí se deshace el carry trade y las piezas 5, 6, 7 y 8 se ven afectadas y ocurren en cuestión de días. Es decir, el problema en los bonos, en Tether y la crisis de liquidez ocurre en cuestión de semanas, en muy pocos días, potencialmente, aunque repito, no tengo todas las respuestas, pero hasta que no llega la modificación de los tipos de interés, este escenario queda, por así decirlo, congelado. No porque no esté avanzando, sino porque pasa cierto tiempo entre que el petróleo sube y afecta y obliga a modificar su comportamiento al Banco Central de Japón. Así que vamos a recapitular. Desde que estalló el conflicto hasta que el petróleo comenzó a dispararse han pasado casi 8 meses. 8 meses de aparente calma. 8 meses donde los analistas decían, oye, el mercado ya lo ha descontado. Pero la realidad es que no era lineal, era exponencial. Lo estamos viendo. Desde que el Parlamento iraní aprobó el cierre hasta que se ejecutó, pasaron 8 meses. Y cuando se ejecuta, en cuestión de 3 semanas, el petróleo en Asia se multiplica por 3, el petróleo para la aviación se multiplica casi por 4. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se ha visto afectada primero el jet fuel? Y la respuesta es que porque el mercado es ilíquido. Poco inventario, poco stock, y el impacto va primero donde hay menos colchón.
Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora con el crudo no refinado. Lo que le ha ocurrido a la gasolina que se utiliza para la aviación es lo mismo que le va a ocurrir al petróleo, a esa gráfica exponencial del petróleo para la aviación, pero al Brent y en general a todos los índices. Solo que tarda un poquito más, porque es un poquito más líquido. Así que vamos a ver los números, a ver la cadena real del petróleo, porque el reloj ya está corriendo. Vamos al núcleo técnico. Por Hormuz pasan alrededor de 20 millones de barriles diarios. 15 de esos millones son crudo y 5 millones son refinados. Nadie puede suplir eso. Repito, nadie lo puede suplir. Ni siquiera combinando lo que puede producir Arabia Saudí, es decir, máximo 5 millones vía un oleoducto que es realmente vulnerable y que es objeto, va a ser objeto de los bombardeos por parte de Irán. UAE puede máximo producir 1 millón extra. Irán 2 millones, porque lógicamente ahora ha reducido su producción, más las reservas estratégicas que están lanzando, que de forma diaria, esos 400 millones de barriles no se sueltan de golpe, se sueltan de forma diaria, en torno a 3,5 millones de barriles diarios. Rusia, máximo 2 millones más al día. Eso significa que aún faltan entre 7 y 9 millones diarios. Y es que esto es el verdadero problema. No solamente es el transporte, es la producción paralizada. Cuando no puedes exportar, los inventarios se llenan y tienes que cerrar la producción. No puedes derramar el petróleo producido, el petróleo sacado de la tierra, no puedes derramarlo en la arena. Es decir, cuando ya no tienes más capacidad de almacenamiento, lo que haces es parar la producción. ¿Cuál es el resultado? 9 millones de barriles diarios que dejan de producirse, que no existen, que no están en la cadena de suministro y, más importante, no van a llegar al comprador final. Un comprador que espera que dentro de X días esos 9 millones de barriles lleguen. La pregunta es, ¿cuándo impactará a la producción de forma real? Esto no es el miedo del año 2022, donde había en torno a unos 3 millones que provocaron esa subida de precio. Ahora estamos hablando de 7 veces más, 20 millones de barriles diarios que no se producen. Es la mayor disrupción proporcional de la historia. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo? ¿Cuál es el reloj logístico? Los barriles, y esto es el dato importante, los barriles tardan aproximadamente 4 semanas en llegar a su destino, desde que se saca de la tierra hasta que llega al comprador. Es decir, si el conflicto empezó el 28 de febrero y hoy estamos en torno al día 21-22 desde el cierre del estrecho de Hormuz, más o menos la semana que viene, como mucho dentro de 15 días, veremos cómo realmente se produce ese shock de oferta en el petróleo. Es decir, en la próxima semana dentro de 10 días, empezarán a llegar menos barriles reales a Asia. Eso no son expectativas, eso no son futuros, esos son barriles físicos. Y el precio del petróleo ya ha empezado a subir ahora. Imagínate lo que va a ocurrir dentro de 10 días cuando esos barriles que han dejado de producirse hace 4 semanas no estén en sus destinos finales. Barriles físicos, no contratos de futuros. Ahí es donde empieza el verdadero shock. Y esto tiene una relación directa con XRP y el potencial mercado de utilidad, su cercanía o su lejanía. ¿Qué ocurre si el mercado se deja solo? Pues que en teoría lo que ha ocurrido hasta ahora es que se autorregula y eso es cierto cuando el supply o las fluctuaciones o el shock que se provoca al mercado es pequeño. Pero en la práctica es que no lo van a dejar solo, porque si se deja solo, Brent puede irse a los $200. Y eso implica que el tráfico por Oriente Medio es cercano a cero. Y todo esto contando con el hecho de que puede que Estados Unidos imponga restricciones, igual que está haciendo China, imponga restricciones al petróleo, a la producción nacional que produce Estados Unidos y evitar que se vaya fuera de Estados Unidos. Con lo cual la situación podría empeorar todavía más. ¿Cuál es la siguiente ficha? Japón. Japón es la siguiente ficha. Japón importa prácticamente toda su energía. Y lo que realmente importa no es el petróleo Brent o el WTI, sino que es el petróleo en yenes. No el Brent en dólares, sino el petróleo crudo por el tipo de cambio. Si el petróleo sube en dólares y el yen se debilita, la inflación japonesa explota. Pero tienes que ver este vídeo en el contexto de cuánto tiempo va a pasar entre que el precio del petróleo sube, que ya está subiendo, y afecta a Japón. ¿Cuánto tiempo puede aguantar Japón este escenario? ¿Qué haces en la manga tiene Japón para intentar evitar modificar los tipos? Y aquí es donde viene lo interesante. Si asumimos lo siguiente, 15 días de reservas privadas iniciales y 4 semanas para impactar físicamente a los mercados, más 2 o 3 meses de medidas fiscales temporales, nos podemos encontrar con que el escenario más lento empuja este problema hacia octubre o noviembre. Y eso sin contar con la posible escalada
que podemos encontrarnos en los mercados por el conflicto y el intercambio de misiles que puede haber entre Israel, Irán y Estados Unidos. Ahí es cuando el crudo en yenes se vuelve políticamente insostenible. ¿Significa que vamos a tener que esperar hasta octubre y noviembre para ver cómo el Banco Central de Japón modifica los tipos y el carry trade se deshace? Personalmente, no lo creo. Por la sencilla razón de que las elecciones están muy cerca y creo que a Trump le interesa solucionar este conflicto antes de las elecciones. Aunque una cosa es lo que yo creo y quiero que ocurra, y otra cosa muy diferente es lo que los líderes tienen preparado para nosotros. Yo no tengo una bola de cristal y simplemente estoy intentando adivinar un proceso que es muchísimo más complejo y del cual realmente no tengo todas las piezas de información. ¿Significa que vamos a tener que esperar otros 8 meses entre que Japón modifica los tipos y se deshace el carry trade? ¿Y otros 8 meses entre que se deshace el carry trade y afecta a los bonos? ¿Y otros 8 meses entre que afecta a los bonos y afecta a Tether y Bitcoin? ¿Y otros 8 meses entre que afecta a Bitcoin y Tether y se produce la crisis de liquidez? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que al principio, entre una pieza y otra, pasa mucho tiempo, pero luego, entre una pieza y otra, las siguientes, el espacio temporal se va comprimiendo. El punto de inflexión es cuando el Banco Central de Japón modifica los tipos. Y esto no es una teoría, me basa en lo que ocurrió en agosto del año 2024, cuando vimos en un solo día una corrección de más del 10% en las bolsas de Japón, precisamente por el carry trade. Y vamos a empezar a ver cómo la escasez del petróleo afecta a nivel real en la producción física a partir de la semana que viene. Dentro de 10 días, recuerda, son 4 semanas desde que la producción se ha parado, desde que el flujo de Hormuz se ha cerrado, 4 semanas en las cuales no ha impactado el precio del petróleo de forma real. Lo que hemos visto ahora es simplemente un pánico y una redistribución orgánica de los mercados. Pero a partir de la semana que viene, dentro de 10 días, es cuando veremos, a partir del día 30-31, estamos ahora mismo en el día 20-21-22, dependiendo de cuándo publique esto, veremos el impacto real porque los barriles de crudo no estarán. Ahora mismo el mundo sigue consumiendo lo que se empezó a producir hace más de 4 semanas. Los barriles siguen por mar, siguen llegando a sus destinos finales y a partir de la semana que viene veremos cómo afecta a la parte física. El problema entre ahora y agosto del año 2024 es que tenemos muchísimo más volumen acumulado con el carry trade y el contexto geopolítico es muchísimo más explosivo. Además, el petróleo está actuando como acelerador. Si el Banco Central de Japón hace una subida de emergencia, y lo hará, se van a repatriar capitales. El carry trade se deshace y eso puede desencadenar una venta masiva de bonos de Estados Unidos, tensión en la liquidez interbancaria y una congelación temporal de los mercados. Aquí es donde viene lo importante. El tiempo entre fichas se reduce. 8 meses entre el conflicto y el petróleo. 8 meses entre la primera pieza y la segunda. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar entre esa subida del petróleo y la reacción del Banco Central de Japón? Muchísimo menos desde mi punto de vista. Aunque repito, no tengo todas las piezas. E igual que me equivoqué en el año 2022 pensando que la guerra de Ucrania era la pieza definitiva y no fue así, ahora puede que se me esté escapando algo del radar también. ¿Y entre el Banco Central de Japón y la venta masiva van a pasar meses también? No, pasarían días, no meses. Sería algo de cuestión de horas. La aceleración es exponencial. Los dominós no caen a una velocidad constante. Cada ficha está más cerca de la siguiente. Y el sistema absorbe shocks al principio, 8 meses entre uno y otro, pero luego pierde capacidad de amortiguación. Y el COVID nos enseñó algo. Los eventos improbables pueden materializarse y no significa que tengamos que vivir con miedo, significa que debemos entender la dinámica temporal. ¿Cuál es el escenario entonces más lento? El escenario más lento requiere lo siguiente: una reapertura parcial de Hormuz, cosa que no está bastante claro que vaya a ocurrir, una no destrucción de las instalaciones, cosa que tampoco está ocurriendo, y una coordinación masiva de reservas, cosa que sí que está ocurriendo. Además, hay que incluir otra cosa que es una ausencia total de ciberataques financieros. Y hace menos de 24 horas vimos como la misma persona que aseguró las Torres Gemelas ha asegurado un edificio de Citibank en Estados Unidos, quizá porque sabe que después de las amenazas de Irán, un ciberataque o un corte de algún tipo es muy posible. Los asesores de Irán y los que están en las mesas de negociación han explicado que no van a lanzar misiles a Estados Unidos, sino que lo que van a hacer es atacar la infraestructura, tanto financiera como energética, de Estados Unidos. Y todo eso puede hacer que esto que estás viendo en pantalla se acelere todavía más. Cada semana que pasa, el almacenamiento se agota. La producción cerrada tarda semanas o meses en reactivarse. Y el precio va a subir incluso aunque reabran, porque se ha producido un vacío en la producción.
un vacío de 3 semanas que se va a alargar más tiempo. La pregunta crítica es ¿cuánto tarda esto en afectar la inflación japonesa? ¿Cuánto tarda esto en forzar al Banco Central de Japón a modificar sus tipos de interés? ¿Y cuánto tarda esto en deshacer el carry trade? A forzar básicamente a Estados Unidos a absorber estas ventas masivas. Probablemente mucho menos de 8 meses, aunque repito, no tengo todas las respuestas a estas preguntas. Es simplemente un ejercicio mental que comparto y me gustaría saber en tu opinión si crees que esto está más cerca o está más lejos. Probablemente semanas una vez activada la siguiente ficha. ¿Cuál? La modificación y la reacción del Banco Central de Japón. El pánico del Banco Central de Japón. En una crisis real de liquidez interbancaria, el problema no es solamente el precio, es la liquidación. Los sistemas bancarios tradicionales tienen horarios, tienen fricciones, tienen un cuello de botella. Y aquí es donde una infraestructura de liquidación 24/7 se vuelve crítica. No como algo especulativo, sino como una infraestructura de emergencia. Japón y Corea ya tienen una adopción parcial bancaria en esta dirección. De hecho, como curiosidad, XRP se considera un activo financiero en Japón, algo bastante curioso teniendo en cuenta la importancia de Japón en los mercados globales. En un escenario de shock de liquidez real, la infraestructura que liquida en segundos gana una relevancia que es estructural. El primer dominó tardó 8 meses. El siguiente no tardará tanto, porque el sistema ahora está tensionado. Hormuz no es solamente petróleo, es tiempo, es logística, es inflación y es tipos de interés. En definitiva, es el reflejo de que el carry trade puede estar muchísimo más cerca de lo que nos pensamos. Y cuando el carry trade se mueva, ¿qué lo hará? El mundo financiero entero siente el golpe. La pregunta no es si la ficha caerá, la pregunta es, ¿estás mirando al calendario correcto? ¿Cómo de lejos queda? Porque en un sistema exponencial, en este problema exponencial, el tiempo entre eventos se reduce y cuando eso ocurre, la historia deja de avanzar en línea recta y empieza a acelerarse. Algo que no he cubierto en este vídeo y que voy a cubrir en otros vídeos más adelante, que he cubierto en el pasado, es la ventana de oportunidad que se abre ahora también gracias a este conflicto en Irán, donde Irán ya ha abierto el melón de conversación sobre cómo se tiene que liquidar, qué divisa van a aceptar para las exportaciones y para reabrir el estrecho de Hormuz. Quieren utilizar yuanes y la pregunta es si Estados Unidos va a aceptar eso o no. ¿Qué rol va a tener el oro en todo este escenario y qué rol van a tener los activos digitales? Una carta salvaje que, sin duda, merece la pena analizar y que, desde mi punto de vista, quizá esté relacionado justo con todo lo que acabo de explicar, porque, repito, no tenemos todas las piezas. Nos falta información y tenemos que ir intentando adivinar cómo va a ser el proceso que, desde mi punto de vista, ya ha sido decidido. Simplemente estamos viendo cómo lo justifican de cara al público. Una transición de este calibre no se improvisa, no se deja al azar y en los próximos días explicaré exactamente a qué me refiero. Aunque si me sigues desde hace 4 años, sabes perfectamente a lo que me refiero. Aprovecho para recordarte que si quieres comprar XRP, si verificas tu cuenta y operas con activos por valor de 100 euros en un plazo de 7 días, puedes obtener un bono de bienvenida de 10 XRP siempre y cuando utilices el link en la descripción de este vídeo. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido. En este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto, la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo está englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.